¿Listo? Bien, buenas tardes, soy Marco Romero, soy director de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado de Colombia. Hacemos trabajo de investigación, de incidencia internacional, de acompañamiento de comunidades desplazadas de Colombia y en general llevamos más de 24 años haciendo este trabajo en el país. En los últimos años hemos iniciado un trabajo sobre el tema de los refugiados porque hay también un grupo muy grande de colombianos que han tenido que abandonar el país. También soy profesor de la Universidad Nacional, del Centro de Seguimiento al Diálogo de Paz y desde allí hemos podido aportar al proceso que se desarrolla en La Habana en todo el ejercicio de participación de la sociedad y en temas del capítulo de derechos de las víctimas. Creo que el acuerdo de paz es una oportunidad muy importante para Colombia, porque Colombia ha tenido varios procesos de diálogo en los años 90 y ha logrado acuerdos de paz con varios de los grupos insurgentes, pero los grupos más estructurales habían permanecido en una lógica de confrontación al Estado y esto había generado un desarrollo exponencial de una respuesta desde la extrema derecha con dinámicas paramilitares y una dinámica de guerra desde el Estado. La guerra de Colombia es una guerra de más de 50 años y expresa conflictos sin resolver, grandes desconfianzas políticas, grandes daños humanitarios, etc. Y por esta razón es tan importante que ahora estemos a puertas de una negociación exitosa entre Estado y FARC y eventualmente entre el Estado y la guerrilla del ELN. Si logramos que esta paz se consolide, lo que vamos a tener es un cierre general del conflicto, porque queda por resolver el tema de los paramilitares y algunas otras fracciones de guerrillas que son residuos del pasado, de las negociaciones del pasado, como ocurre con un grupo del EPL, pero en términos generales, si logramos un cierre del conflicto, la sociedad colombiana va a tener la oportunidad de tener realmente garantías para la participación social y política y si se cumplen los acuerdos que hasta ahora hay pactados, vamos a una modernización de la sociedad rural, que es una sociedad profundamente anacrónica. Para darles una idea, Colombia tiene un índice de concentración de la propiedad de la tierra superior al 0,87 en coeficiente de Gini. Es decir, es uno de los países más atrasados en esta materia, tiene un poblamiento rural superior al 30%, solo dedica a agricultura una, digamos, porción menor de la tierra, 5 millones de hectáreas, mientras destina más de 40 millones de hectáreas a ganadería extensiva. Es un país latifundista, en resumen, y de campesinos excluidos. Entonces, la idea de la paz es resolver un poco esta cuestión de los anacronismos de la sociedad rural, ampliar el régimen político, buscar una solución a economías de uso ilícito y temas que tienen que ver con derechos de las víctimas, justicia transicional, más toda la discusión de medidas de no repetición, de dejación de armas. Esta es la agenda que se ha pactado con FARC y es una agenda en la cual ya hay acuerdos muy sustantivos en La Habana y estamos, yo creo, a puertas de semanas de una firma definitiva de ese acuerdo. ¿Qué opinión te resulta de la ley de víctimas? La ley de víctimas es, por una parte, un resultado de la lucha de las víctimas. Las víctimas en Colombia se cuentan por millones, más de 7 millones, ya llegamos ya casi a 8 millones de víctimas, sin contar los refugiados. Y la mayoría de ellos son de desplazamiento forzado, 6.5 millones. También hay víctimas de minas antipersonales, víctimas de asesinatos, de persecuciones, de masacres, de reclutamientos forzados, de violencia sexual, de daños profundos a comunidades en los territorios. El índice de victimización es la muestra de la profundidad que ha tenido la guerra civil colombiana. Y la ley de víctimas es un triunfo de las víctimas en el sentido de que por fin el Estado reconoce que este problema existe. Antes de la ley de víctimas se votó una ley de desplazados en el año 97, que fue una lucha muy fuerte de las organizaciones sociales porque el Estado no tenía la voluntad de reconocer este tema. Sobre la base de la ley 387 de desplazados, la Corte Constitucional colombiana ha protegido los derechos y los ha tutelado y ha creado una jurisprudencia según la cual el gobierno está obligado a garantizar que todos los derechos previstos en esta ley se deben cumplir. Ha declarado una figura muy interesante pero poco conocida en el constitucionalismo latinoamericano,
que es la declaratoria de estados de cosas inconstitucionales, que cuando hay prácticas institucionales que no satisfacen los derechos, o cuando hay leyes muy buenas pero que no se cumplen, estamos en estado de cosas inconstitucional, dice la Corte. Y la Corte ha desarrollado un seguimiento detallado y ha llevado al gobierno de Colombia a reconocer los derechos de las víctimas. Entonces venimos de un proceso largo. Ahora la ley de víctimas lo que hace es universalizar el concepto de víctima, reconocer víctimas más allá del desplazamiento, reconocer que se robaron la tierra en Colombia y que hay que hacer restitución de tierras, reconocer que las personas que tuvieron familiares asesinados deben tener alguna indemnización, que hay que buscar la manera de devolver lo máximo robado y reparar los daños. Sin embargo, la reparación que se está haciendo es un poco minimalista porque los daños son enormes y el Estado colombiano se ha declarado prácticamente incapaz de reparar la magnitud de todo lo dañado. Y ha dicho voy con un enfoque de equidad, dando unas indemnizaciones, buscando restitución, ayudas humanitarias, algunos apoyos para servicios sociales, etcétera. Pero, digamos, el valor de la ley de víctimas es que profundiza el reconocimiento de las víctimas y creó las bases, esta ley, lo mismo el trabajo de la Corte y el trabajo de las víctimas, para que en el Acuerdo de La Habana se reconozca por primera vez en Colombia a las víctimas como parte de un acuerdo de paz. Colombia es un país que ha permanecido casi toda su historia republicana en guerra civil, o en distintos tipos de guerras. Y es un país donde se han dictado más de 180 medidas de amnistía e indulto. Y esta es la primera vez que se reconoce a las víctimas en sentido universal. Es decir, todas las víctimas deben ser reconocidas, todos los daños deben ser reparados y todos los victimarios deben concurrir a un tribunal de justicia o a una comisión de la verdad. Ese es el Acuerdo de La Habana. Seguramente va a haber penas alternativas, va a haber reducción de penas, va a haber penas que se van a pagar en un territorio y no en un establecimiento carcelario, ese tipo de figuras, y las va a haber para la guerrilla y las va a haber para agentes de Estado, para los paramilitares y para responsables indirectos, empresarios, por ejemplo, que han financiado grupos paramilitares. Pero la regla es universalidad. Quien no concurra a esta justicia transicional o una justicia para la paz, como se le llama en el acuerdo, deberá concurrir mañana a la justicia ordinaria o deberá concurrir al Tribunal Penal Internacional. Esa es la regla, es decir, es una justicia condicionada a la verdad, a la reparación, para dar penas alternativas o reducciones de penas. Ese es el modelo que se ha pactado, que es muy interesante, porque es el único que puede llevar a una reconciliación. No puedes andar como Colombia hacía en el pasado, que a uno les interesan las víctimas de las FARC, pero no les interesan las del Estado, y a otros les importan las del Estado, pero no les importan las de la guerrilla. Yo creo que ya el país da el paso con este acuerdo a reconocer todas las responsabilidades y todos los daños, y obviamente el reto ahora es cómo se pueden implementar estos acuerdos cabalmente.